Bueno, pues después de esta magnífica exposición que acaban de hacer tanto Vivian Lan y Jeff Rogers, aquí tenemos la fortuna de tener a Ricardo Hausmann con nosotros para darnos luz sobre los catalizadores que impulsan el desarrollo. He tenido el gusto de escuchar a Ricardo en diversos paneles al más alto nivel, como el Foro Económico Mundial y el G50. Ricardo es un prestigiado economista que, además de comprender los problemas económicos, busca hacerse cargo de ellos. Ricardo ha ayudado a países, regiones y ciudades del mundo en sus estrategias de desarrollo. Actualmente es profesor de la cátedra Rafik Hariri de Economía Política Internacional en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Es fundador y director del Growth Lab, organización dedicada a realizar investigación aplicada sobre crecimiento económico, transformación productiva e inclusión social. Ha sido ministro de Planificación de Venezuela y economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo. Hace algunos años coincidí con él después de haber visitado proyectos productivos en nuestro país y le pregunté sobre su visión de desarrollo en ese lugar. Y me respondió que a dichos estados les hacía falta integrar capacidades a una cadena productiva más sofisticada que agregara mayor valor. Es fascinante ver cómo Ricardo aplica un enfoque holístico al analizar el potencial de desarrollo de cada lugar y ha desarrollado herramientas muy pragmáticas para hacerlo. Sin más preámbulo, los dejo con él. Bueno, muy buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes. Es un honor para mí haber sido invitado a este importante evento, a este lanzamiento de la cátedra Mariscal, que me parece una iniciativa de primer orden, y le quiero dar las gracias al ingeniero Mariscal por su generosidad, por su apoyo a su país y al mundo. Déjenme comenzar por compartir la presentación que les voy a hacer. Y hablarles un poco de cómo veo yo el tema del desarrollo inclusivo, el desarrollo incluyente y el rol que tiene la sociedad y el Estado en lograr estas cosas. El problema de cómo hacer a los países más prósperos no es un tema nuevo en economía, es el tema que arrancó la ciencia económica con la pregunta de cuáles son la naturaleza y las causas de la riqueza en las naciones, que es el libro que escribió Adam Smith en 1776. Cuando él escribió ese libro, el país más rico del mundo, que en ese momento era Holanda, era 4 veces más rico que el país más pobre del mundo. Si yo miro los datos del mundo hoy, el país más pobre parece ser Malawi. Y si yo multiplico por 4 el ingreso per cápita de Malawi, que era la diferencia entre Holanda y los países más pobres de esa época, llego apenas a Haití. Y si ahora multiplico por 4 el ingreso per cápita de Haití, llego a Marruecos. Y si multiplico por 4 el ingreso per cápita de Marruecos, llego a Polonia o Argentina. Y si multiplico por 4 el ingreso per cápita de Polonia, llego a Singapur. O sea que un problema que era un problema de 4-1 se ha vuelto un problema de 256-1, que es prueba científica de que el problema no desaparece sencillamente leyéndose a Adam Smith. Hay gente que opina que, bueno, esto se debe a que básicamente hay sitios donde tienen buenos gobiernos, hay sitios donde tienen malos gobiernos, y que si uno sencillamente tuviese un gobierno más incluyente de la gente de Nuevo León, que es ligeramente superior a la de Corea. Entonces, eso lo que quiere decir es que en un mismo país, con un mismo marco legal federal, con un mismo sistema judicial federal, con un mismo sistema de representación política, con un mismo tipo de cambio, con una misma tasa de interés, con un mismo contexto macroeconómico y con una misma arquitectura financiera, yo tengo una Guatemala y tengo una Corea.
Quiere decir que las diferencias entre países, las diferencias al interior de los países no pueden ser tan fácilmente explicadas por diferencias solamente en el marco institucional. Tiene que haber algo muy grande para explicar estas diferencias. Y eso tiene que ver con la pregunta de por qué en el mundo es posible tomar estas dos fotos hoy. ¿Por qué uno puede tomar la foto de la izquierda siendo que existe una tecnología como la de la derecha? Porque si yo le pido a ustedes que se vayan y me tomen una foto de una máquina de escribir, pues tendrán que ir a un museo, porque ya no se encuentra máquinas de escribir en ningún lado. Pero sí se encuentra esta forma de hacer agricultura del lado izquierdo. ¿Por qué se puede tomar esta foto hoy? Y parte de mi respuesta va a explicar eso. Y para eso tenemos que entender mejor, creo yo, algo que hemos estado hablando en todas las charlas que me precedieron, magníficas por cierto, que es lo que llamamos tecnología. Tecnología es una palabra que la usamos todo el tiempo, pero nunca la definimos. Me gusta decir que es una palabra que debió haber sido inventada por diplomáticos, porque a los diplomáticos les encantan palabras que cada quien la puede interpretar a su manera y así todo el mundo firma el comunicado porque cada quien interpreta lo que le dio la gana. Pero yo voy a hacer una definición un poquito más clara y precisa de lo que es tecnología, porque nos va a permitir entender por qué se puede tomar en este mundo de hoy la foto de la izquierda. Yo voy a decir que tecnología es conocimiento productivo, conocimiento que se usa para hacer cosas, ¿ok? Conocimiento que en inglés se responde how to question, cómo hacer cosas, ¿ok? La tecnología, ese conocimiento productivo tiene tres formas. Tiene formas de herramientas y materiales. En esta forma lo llamamos conocimiento incorporado. El conocimiento necesario para hacer la herramienta está en la herramienta. El que lo usa nada más tiene que saber cómo usarlo, dónde se prende, no tiene que saber cómo hacerlo. Todo el conocimiento de cómo hacerlo está ya incorporado a la herramienta. Tecnología también son códigos, algoritmos, fórmulas, manuales de cómo hacer las cosas, rutinas. Esto es lo que llamamos conocimiento codificado. Existe en un mundo de códigos. En este caso es tinta sobre papel, pero el contenido no está ni en la tinta ni está en el papel, está en los símbolos que constituyen esa codificación del conocimiento. Y el conocimiento, si esto es todo lo que fuera la tecnología, pues sería el mundo muy plano, porque pondríamos las herramientas en unos containers y los mandaríamos por el mundo, y pondríamos todos los códigos y todas las fórmulas y todos los algoritmos en la internet y lo compartiríamos por internet y todo el mundo tendría acceso a la misma tecnología. Pero resulta que dije que la tecnología son tres cosas: tienes conocimiento incorporado en herramientas y materiales, conocimiento codificado, y la tercera la vamos a encontrar respondiendo a la pregunta: ¿qué hace uno cuando le duele una muela? Pues uno puede decir y dice, bueno, yo voy a donde mi pareja y le voy a pedir que se baje un artículo de internet y que me arregle el problema. Pero eso no es lo que uno hace, ¿verdad? Uno va a casa de un experto, ese experto usa herramientas, ese experto sigue códigos y protocolos, pero ese experto mezcla la herramienta y los protocolos con algo que él tiene en la cabeza que le permite ver dentro de la boca y ver cosas que nosotros no vemos y que le permite usar las herramientas en formas que nosotros no sabemos usarlas. Y eso es lo que hace que él pueda implementar esa tecnología. Eso que él tiene en su cabeza es algo que llamamos conocimiento tácito. No es conocimiento codificado, no es conocimiento incorporado, es conocimiento tácito, y ese conocimiento solamente existe en cerebros. Ahora, ese conocimiento está en esta capacidad que tiene Rafa Nadal de devolver un servicio en tenis. Pero ese conocimiento está en su cerebro y no está en su mente. A él no le da tiempo de pensar a la hora de responder un servicio. La pelota viene demasiado rápido como para que él se ponga con grandes disquisiciones filosóficas. Su cerebro sabe cómo responder. Y eso lo que implica es que él no entiende lo que él hace cuando responde.
Y por lo tanto, si usted se sienta a conversar con Rafa Nadal, yo le aseguro que su calidad de jugar tenis no mejora, porque el know-how no se mueve de esa manera. ¿Okay? El know-how se mueve entrenando al cerebro con muchos casos de repetición, imitación, feedback, etcétera, hasta que el cerebro se reconfigura. El know-how no implica conocimiento, no implica comprensión, no implica comprensión. De la misma forma que nosotros no comprendemos qué hacemos cuando caminamos, no sabemos en qué orden movemos los músculos, no sabemos qué músculos movemos, no sabemos cómo regulamos nuestro corazón y nuestra respiración para oxigenar al cuerpo. Todo eso lo sabe nuestro cerebro, no lo sabemos nosotros, no estamos conscientes de nada de eso. Eso va a hacer que este conocimiento tácito, ese conocimiento que está en cerebros, se mueva muy lentamente de cerebro en cerebro y va a hacer que sea la explicación de por qué el mundo no es tecnológicamente plano. Ahora, el conocimiento que importa no es el conocimiento que cabe en una persona, sino es el conocimiento complementario que está en equipos de personas que saben hacer distintas cosas, pero que tienen que cooperar en la diversidad de cosas que hacen. Por ejemplo, uno podría decir que este señor sabe implementar esta tecnología, pero eso no sería correcto, porque para implementar esta tecnología hace falta todas estas personas. Todas estas personas tienen que cooperar en la implementación de esa tecnología. En ese sentido, la tecnología es como un trabajo en equipo, no es un trabajo de individualidad de genio. Ahora, esa tecnología, ese know-how, tiene que estar disperso en diversas cabezas, de la misma forma que una orquesta está compuesta de gente que sabe operar distintos instrumentos musicales. Ahora, uno puede mirar la producción y preguntarse cuántos distintos cerebros necesito yo juntar para implementar una tecnología. Aquí hay una familia de agricultura de subsistencia ecuatoriana, y ellos todo lo que consumen lo hacen ellos mismos. Quiere decir que el conocimiento para hacer todos estos productos está en esta familia. Estas familias de aquí saben hacer su negocio, pero no son autosuficientes. El carnicero, el panadero, el candelero, cada quien tiene un oficio. Puede ser un oficio familiar, esto puede ser un negocio de la familia. La familia puede tener su negocio, pero no son autosuficientes. El panadero no puede ser una hamburguesa porque depende del carnicero. Pero ninguna familia es capaz de hacer estos productos. Estos productos no caben en una familia. Y uno podría decir que ningún país puede hacer este producto, porque este producto requiere tal agregación de know-how, de cosas tan distintas como una turbina, un tren de aterrizaje, los aviones, avionics, la electrónica en los aviones, etcétera, que se hacen a lo largo de todas estas geografías de Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Corea, Europa, y a lo largo de todas estas empresas dentro de esos países. De modo que toda esa gente tiene que cooperar, no porque van a hacer muchos aviones, tienen que cooperar para hacer el primer avión. Quiere decir que están movilizando una enorme cantidad de conocimiento. Y ahora volvamos a esta foto y preguntémonos, ¿cuál es la diferencia entre la foto de la izquierda y la foto de la derecha? ¿Será que el señor de la izquierda tiene menos conocimiento que el señor de la derecha? Pues creo que no, porque el señor de la izquierda sabe ocuparse de sus vacas, sabe probablemente hacer y reparar sus herramientas, decide cuándo siembra, decide cuándo cosecha. Ese señor es autosuficiente. El señor de la derecha sabe manejar la cosechadora. Él no sabe hacer la cosechadora. Él no sabe hacer la gasolina que usa la cosechadora. Él no sabe hacer las semillas genéticamente modificadas, no sabe hacer los agroquímicos, no sabe hacer los fertilizantes, no sabe hacer los insecticidas. Él, cuando se le echa a perder la cosechadora, él sabe el número de teléfono a quien llamar. Él es una pieza dentro de un universo de gente que sabe de muchas otras cosas, que está colaborando en hacer
en implementar esa tecnología. Mientras que el señor de la izquierda, él puede saber mucho en su cabeza, pero él no está conectado con una gran cantidad de otra gente que sabe de otras cosas para implementar la tecnología. De modo que si el señor de la derecha se va a vivir al lugar de la izquierda, probablemente lo mejor que puede hacer es hablar con el señor de la izquierda para que le explique cómo se hacen las cosas, porque él no va a poder implementar la tecnología de la derecha en ese lugar. Y eso nos da a entender por qué es que la tecnología tiene dificultades difundiéndose. Todo esto me lleva a tratar de sintetizarlo en algo que me gusta llamar la teoría Scrabble del desarrollo, que dice básicamente que los productos son como palabras y se hacen juntando letras, y estas letras son como unidades de know-how, unidades de conocimiento productivo que uno tiene. Y de aquí va a salir una metáfora muy sencilla, y discúlpenme que esto aquí está en inglés. Que si yo tengo una sola letra, no puedo hacer muchas palabras. Con esta letra puedo hacer una palabra. Pero si yo me doy estas 3 letras, ahora en inglés puedo hacer estas 4 palabras, y palabras que tienen hasta 3 letras. Si yo me doy solamente una 4ª letra, yo ahora en inglés puedo hacer estas 9 palabras, y palabras de hasta 4 letras. Si yo me doy estas 10 letras, de acuerdo al website de Scrabble, en inglés yo puedo hacer 595 palabras. Y si me doy las 26 letras del alfabeto, puedo hacer todas las palabras del diccionario, cientos de miles de palabras. De modo que a medida que tengo más letras, 2 cosas pasan. Una, puedo hacer más palabras, me vuelvo más diversificado, pero también puedo hacer palabras que requieren más letras, palabras más difíciles de hacer, palabras más complejas, palabras más largas, que llevan más letras, ¿ok? Entonces, el proceso de desarrollo lo vamos a ver como un proceso de acumular letras, expresarlas en hacer más cosas y hacer cosas más difíciles de hacer. Cosas que se hacen en menos lugares. Entonces, cuando yo llevo esta teoría a la práctica, yo puedo medir en cada país cuántos productos están exportando. Entonces, en el eje horizontal tengo cuántos productos exportan, y en el eje vertical tengo cuántos otros países saben hacer lo que yo hago en promedio. Qué tan ubicuos, qué tan hechos en todas partes son esos productos. Y lo que terminamos viendo aquí es que los países ricos hacen muchas cosas, y cosas que se hacen en pocos sitios, y los países pobres hacen pocas cosas, cosas que se hacen en muchos sitios. Y esto es verdad no solamente si yo veo el mundo y veo las exportaciones del mundo, esto es verdad si yo veo dentro de los países lo que se hace en cada ciudad. Y por ejemplo, aquí tenemos que Istambul, en Turquía, tiene 400 tipos de industria, más que Izmir, que es la segunda ciudad, que tiene 100 tipos más de industrias que Ankara, etcétera, etcétera. Y aquí está el sureste del país, que es pobre, donde se hacen pocas cosas y cosas que se hacen en todas partes. Pero esto también es verdad para los estados mexicanos, donde tenemos que en el estado, en el Distrito Federal y en Nuevo León y en Jalisco se hacen muchas cosas, y cosas que se hacen en pocos lados, pero en Tabasco, Zacatecas, Chiapas, Nayarit, etcétera, Oaxaca, Guerrero, se hacen pocas cosas y cosas que se hacen en todas partes. Esto es lo que uno esperaría si lo que pasa es que en el Distrito Federal hay muchas letras, y eso implica que con muchas letras se pueden hacer muchas palabras, son muy diversificados, pero también que hacen cosas que son difíciles de hacer porque requieren muchas letras, y los sitios que no tienen todas esas letras no las pueden hacer. Y esto también es verdad para ciudades, para zonas metropolitanas mexicanas. ¿Okay? Bueno, entonces me voy a usar este enfoque para hacerme la pregunta de por qué Chiapas es pobre. ¿Por qué Chiapas es pobre? Y les voy a mostrar que Chiapas es efectivamente pobre. Si yo excluyo al sector petrolero, que tiende normalmente a distorsionar las cosas, pero igual Chiapas no tiene petróleo, el Distrito Federal, según este cálculo, es 6 veces más rico que Chiapas. ¿Ok? 6 veces más rico que Chiapas. Pero si yo miro dentro de Chiapas, estos son los municipios de Chiapas, me encuentro
que Tuxtla Gutiérrez, que es la capital, como ustedes saben, es 8 veces en media más rico que el municipio más pobre de Chiapas. O sea que las diferencias de ingresos dentro de Chiapas son aún más grandes que la diferencia entre estados mexicanos. ¿Okay? Entonces vamos a preguntarnos, bueno, ¿será porque es Chiapas pobre? ¿Será que Chiapas es pobre porque es menos educado? Entonces aquí lo que tengo es cuántos años de escolaridad tiene la gente y cuánto ganan. Y lo tengo, además tengo el examen de calidad educativa que se hace en México. Y lo que esto muestra es que un chiapaneco, para ganar lo mismo que un mexicano fuera de Chiapas, tiene que tener 4 años más de escolaridad. O sea que los chiapanecos son pobres aún controlando por educación y son pobres aún controlando por la calidad de la educación que recibieron, que es la línea azul. ¿Okay? Entonces, hay algo que está haciendo a los chiapanecos pobres y no es la educación. Entonces, vamos a preguntar, bueno, ¿eso que está haciendo a los chiapanecos pobres es algo que está en los chiapanecos o es algo que está en Chiapas? Entonces, ¿es el problema los chiapanecos o es el problema Chiapas? Y bueno, para responderme esa pregunta, yo voy a comparar a un mexicano que vive en su estado, no chiapaneco, con un chiapaneco que vive en Chiapas. Pues, y si el mexicano gana 100, el chiapaneco gana 67.2. Quiere decir que para el chiapaneco llegar a tener el ingreso promedio de los mexicanos tendría que ganar 50% más. Entonces me pregunto yo, ¿qué pasa si yo saco a un chiapaneco fuera de Chiapas? ¿Cuánto gana si lo saco fuera de Chiapas? Entonces me dirán, bueno, pero es que lo que pasa es que los que migran típicamente de pronto son más capaces, más emprendedores que los que se quedan. Entonces, bueno, vamos a comparar no a los chiapanecos que emigraron con los mexicanos que no emigraron, sino con los chiapanecos que emigraron fuera de su estado, con los mexicanos que también emigraron fuera de su estado. Okay, los mexicanos que emigran fuera de su estado, en vez de ganar 100, ganan 115. Y los chiapanecos que emigran de su estado ganan 51 más, de modo que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre los chiapanecos fuera de su estado y los mexicanos fuera de su estado. Esto es controlando por escolaridad, calidad de la educación, experiencia, género y estado indígena. De modo que esto para mí muestra que el problema no son los chiapanecos, el problema es Chiapas. ¿Okay? Que los chiapanecos, si no están en Chiapas, son tanto más productivos que los mexicanos. El problema es cuando los chiapanecos están en Chiapas. Entonces nosotros lo que hicimos fue usar estos mismos métodos para calcular dentro de cada municipio de México cuántas letras tienen. ¿Cuántas letras tienen? Mirando cuántas cosas distintas hacen y cuántos otros estados o otros municipios hacen lo que ellos hacen. No sé si lo reconocerán, es el estado de Chiapas, este es Chiapas, etcétera, este es el sureste mexicano. Entonces usamos eso para explicar qué es lo que hace Chiapas pobre. Entonces, bueno, parte de lo que hace Chiapas pobre es que tiene menos escolaridad, tiene una población más joven y por lo tanto tiene menos experiencia. No es porque hay más mujeres trabajando en Chiapas, de hecho hay menos mujeres trabajando en Chiapas. Muy poco es porque son más indígenas que el resto de México, algo más es porque son más rurales que el resto de México, pero el grueso de la diferencia y el que explica la mayor variación es el hecho de que tienen menos letras que el resto de México. Es decir, cada uno es una letra, digamos, yo soy la letra L, pero si estoy rodeado de puras letras L, con puras letras L no se hace una palabra. Pero si yo mando esa letra L a otro estado, pues en otro estado se puede mezclar con muchas otras letras y participar en palabras más largas. Entonces, casi la mitad de la variación explicada está explicada por el hecho de la baja diversidad de know-how, si quieren, la baja diversidad de conocimiento productivo que hay en Chiapas. Porque una idea que me gusta enfatizar es que los países, los estados, los municipios no saben más porque sus individuos en promedio sepan más, sino porque sus individuos saben distinto.
el todo sabe más porque los miembros han diversificado su conocimiento, cada quien sabe de otra cosa, de modo que el todo sabe más porque cada uno sabe distinto. Ustedes se preguntarán, bueno, ok, ahora entendí, es muy importante el know-how es difícil de moverlo, está en el cerebro. ¿Cómo se difunde el know-how? Bueno, meter know-how en la cabeza es difícil, ¿no? Pero es muchísimo más fácil mover la cabeza. Muchísimo más fácil mover la cabeza. Entonces hay un rol muy, muy importante en la movilidad de las personas para que se mueva la tecnología. Por ejemplo, los fundadores de Ford, General Motors y Chrysler trabajaron para Oldsmobile. Ellos aprendieron a hacer automóviles en Oldsmobile y se mudaron, se fueron de la empresa a montar sus propias empresas, pero el know-how arrancó en Oldsmobile. Igualmente, esto es una genealogía que se ha hecho de las empresas de Silicon Valley. Esta empresa arrancó, la primera empresa de semiconductores en Silicon Valley era Shockley. De Shockley se fue la gente y fundó Fairchild Semiconductors, estas 9 personas, y estos tipos fundaron estas otras empresas y los que trabajaron en esas otras empresas fundaron esas otras empresas, de modo que el know-how se adquiere un largo proceso de repetición, imitación, feedback en un sitio y se mueve en la cabeza de las personas. No se mueve porque uno leyó un libro y no se mueve porque uno tuvo una conversación con Rafa Nadal. ¿Ok? Lo mismo este cuento que me parece muy interesante de Bangladesh, donde en el año 79, Bangladesh en ese momento exportaba solamente, esencialmente, yute y casi nada de yute. Pero en 1979 se fue una empresa coreana, Daewoo, a montar una fábrica de ropa. Agarró 125 trabajadores bangladeshis, los mandó por 6 meses a entrenarse en Corea, los devolvió a Bangladesh para que operaran la empresa. 56 de esos trabajadores se fueron de la empresa a montar sus propias empresas y esto es lo que terminó pasando con la exportación de ropa en Bangladesh. Todo esto verde que ven aquí es ropa. Básicamente, y esas 56 empresas fundadas por estos tipos que se pasaron 6 meses en Corea y dejaron la empresa, son el grueso de estas exportaciones. De modo que el know-how se mueve a través de estos canales más o menos estrechos. Hicimos un paper, si lo buscan, el primer autor del paper se llama Dario Diodato, el otro es Frank Nefke. Hicimos un paper de qué pasa en México con los mexicanos que regresan de Estados Unidos. Entonces teníamos datos de los mexicanos que regresaron de Estados Unidos. Hay una encuesta que se les hace a los mexicanos expulsados que estuvieron trabajando en Estados Unidos antes que los expulsaran. Y encontramos que las industrias donde ellos tuvieron su experiencia laboral en Estados Unidos sufren de un crecimiento económico cuando ellos regresan a México. De modo que también tenemos evidencia de que esto funciona en México, ¿no? Estos retornantes son los que hicimos en este estudio sobre México. Ahora, un detalle interesante es que México tiene poquísimos inmigrantes. Es un país increíblemente cerrado a la inmigración, sorprendentemente cerrado a la inmigración. Fíjense que todo el mundo se quiere en estos días parecerse a Singapur. Uno de cada 2,4 personas son extranjeros en Singapur. O sea, el 40% de la población de Singapur no nació en Singapur. Uno de cada 4 de los australianos no nació en Australia. Uno de cada 7 americanos no nació en Estados Unidos. Uno de cada 24 panameños no nació en Panamá, pero uno de cada 240 mexicanos no nació en México. Para que tomemos proporción de lo poquísimo que la gente emigra hacia México. Sabemos que los Óscares Los Ángeles no podría ser Los Ángeles sin todos estos artistas mexicanos que se ganan todos los Óscares cada año en Los Ángeles.
Bueno, pero México trata de desarrollarse sin atraer nada del talento que está por ahí en el mundo. De hecho, por ejemplo, en Silicon Valley, el 54% de los trabajadores científicos de Silicon Valley no nacieron en Estados Unidos. Y el otro 46% no es que haya nacido en California. Solamente el 18% nació en California. ¿Ok? Y eso, que California tiene más o menos la mitad de la población de México. ¿Ok? O sea que meterse en este tipo de actividades más complejas implica atraer cerebros, y eso es algo donde México no está compitiendo. Otra forma de atraer cerebros es usar los cerebros mexicanos que están en el exterior, y yo creo que la diáspora tiene un rol importante potencial que jugar. Ahora, ¿cómo se juntan las letras? Porque hay un problema no solamente que estén las letras, sino alguien las tiene que juntar. Ese es el rol del emprendedor, ¿no? El emprendedor no solamente tiene que tener know-how, saber hacer, también tiene que tener know-who, ¿no? A quién juntar para hacer una organización que funcione. Pero para juntar las letras hay algo que Adam Smith llamó la mano invisible. Y aquí les muestro una foto de la mano invisible. Me tomó mucho trabajo conseguir en el internet una foto de una mano invisible, por razones obvias, ¿no? Entonces, pero básicamente la idea de Adam Smith es que el mercado se autoorganiza. El mercado se autoorganiza porque el mercado tiene esta mano invisible que tiene tres elementos. Tiene un sistema de precios que revela información de cuánto está dispuesto a la gente a pagar por las cosas, de cuánto cuesta hacer las cosas. Entonces, tiene un sistema de información que es el sistema de precios. Tiene unas empresas motivadas por el lucro, ¿no? Y el lucro es una diferencia entre el precio del producto y el precio de los insumos. O sea, es una cosa que depende del sistema de precios, pero no es sencillamente un sistema de información, es un sistema de incentivos para responder a la información que está en los precios. Uno quiere hacer cosas donde hay una gran diferencia entre lo que vale el producto, lo que la gente aprecia por el producto y lo que cuestan los insumos. Y después hay un mercado financiero que está buscando gente que va a ser rentable para darle los recursos. Entonces, le da los recursos a gente que se piensa que van a ser rentables porque están respondiendo a la información que está en los precios. Y el secreto es que esto todo pasa automático sin que uno tenga que hacer mucho. Y uno se preguntaría, si este es el caso, ¿quién necesita un Estado? ¿Quién necesita un Estado? Pero resulta que toda tecnología requiere de bienes públicos. Y le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Este es un Tesla y puede haber un mercado para Teslas, pero la tecnología de los automóviles no funciona solamente con un carro. Funciona con unas carreteras, que alguien tiene que hacer las carreteras, idealmente el ingeniero mariscal. Funciona con unos semáforos y unas reglas de tránsito, y funciona con unos señores que se aseguran que se cumplan esas reglas de tránsito. De modo que cada tecnología vive en un universo en el cual está lleno de bienes públicos asociados a esa tecnología. Ahora, entonces, una de las formas de entender la producción es que estas letras vienen en dos sabores, llamémoslas consonantes, y estas consonantes de pronto son bienes privados que uno los puede comprar en un mercado, pero también depende de unas vocales que son unos bienes públicos que los provee el Estado. ¿Ok? De modo que cada palabra en realidad es una mezcla de bienes públicos y de bienes privados. ¿Ok? Unos los puede hacer el mercado, el otro los tiene que coordinar el Estado. Ahora, el problema es que los bienes públicos no tienen esta capacidad de autoorganizarse porque en principio no tiene precio. O sea, este es el Central Park de Nueva York. Esto no tiene precio, es un bien público, no tiene precio. Los bienes públicos no se ofrecen por motivos de lucro. Por ejemplo, la justicia, el juez no decide en función de el que le dé más plata o el que lo haga más rico.
Entonces no hay un motivo de lucro en la provisión de bienes públicos y no hay un sistema financiero que asigna automáticamente los recursos al que va a ser más rentable. Entonces, esto se asignan por presupuesto, por una forma más centralizada de asignar las cosas. Entonces, si el problema es el Estado, no tiene precios, no tiene motivo de lucro y no tiene sistema financiero. ¿Okay? Entonces la pregunta es cómo se organiza la provisión de bienes públicos y esta es la parte difícil de hacer las cosas. Una de las formas como ocurre en Estados Unidos es que uno le dice al Estado lo que quiere haciendo lobbying, uno le da incentivos al Estado para que responda a la información haciéndole contribuciones a campañas electorales y uno trata de usar influencia política para afectar la asignación de recursos en los presupuestos. Llámese esto la Cámara de Comercio, la Cámara de Industriales, etcétera. Está en el negocio de tratar de influir en la provisión de bienes públicos. Otra pregunta, ¿cómo se juntan las letras físicamente? Si las letras son distintas personas que hacen distintas cosas, bueno, estas son gente tratando de ir a trabajar, ¿no? Fíjense lo difícil que es ir a trabajar. ¿Por qué la gente se pone en estas cosas? Uno irá por falta de buena infraestructura, pero esto es lo que ocurre cuando uno mejora la infraestructura, ¿no? O sea que aquí también hay dificultades de ir a trabajar, pero lo interesante de esto es el sacrificio que está dispuesto a hacer la gente para ir a trabajar, quiere decir a juntar su letra con otras letras, ¿no? Porque el secreto de la producción de valor es cuando uno colabora con gente que sabe de cosas que uno no sabe. En una empresa típicamente uno tiene gente que sabe contabilidad, finanzas, mercadeo, producción, recursos humanos, contratos, impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? En este sentido, el ir a trabajar se hace potencialmente más complicado en unos sitios que en otros. En este cálculo, la peor ciudad del mundo es la Ciudad de México, donde se hace muy, muy complicado ir a trabajar. Y si ese es el caso, entonces es mejor no ir a un trabajo que quede muy lejos, quedarse produciendo cerca de donde uno está, pero si donde uno está hay pocas letras, uno va a quedar atrapado en producir palabras muy cortas, de pronto en el sector informal, en microempresa, porque ir a juntar su letra en sitios más grandes implica mucho transporte que implicaría un costo muy elevado. Entonces quería cerrar con esta idea que la desigualdad muchas veces se entiende como un problema de que hay una torta allá afuera y que esa torta está mal picada, está mal repartida. Y yo lo que quisiera decir es que con los datos que le he dicho de México, en realidad mucho el problema es que en cada lugar, en cada municipio se están haciendo tortas de tamaños muy distintos. ¿Ok? Que hay una desigualdad de la productividad. Que esa desigualdad de la productividad se debe a la desigualdad de acceso a otras letras, que hace que los chiapanecos en Chiapas no puedan ser tan productivos como esos mismos chiapanecos cuando los pongo en un sitio que tiene más letras. Que el acceso a las letras es complicado por los problemas de movilidad que les mencioné. De modo que hay una diferencia importante entre redistribución, que es vamos a quitar a los ricos para darle a los pobres, e inclusión, que es darle la capacidad a la gente de ser más productiva porque los vamos a conectar con espacios donde pueden mezclar sus letras con más letras. ¿Okay? El secreto del desarrollo es acumular más letras, facilitar a que se junten, aumentar la diversidad vía inmigración, y esto no es solamente inmigración internacional, puede ser inmigración nacional. Si queremos aumentar la diversidad de letras en Chiapas, pues pueden ser de mexicanos no chiapanecos que vayan. Puede ser el retorno de migrantes, la diáspora o la conexión con la diáspora y atraer nuevas letras a zonas rezagadas como, por ejemplo, vía zonas económicas especiales, que es lo que propusimos a Chiapas en su momento cuando el gobierno trató de hacer un set de zonas industriales en el sur-sureste. Esto es lo que había preparado para conversar con ustedes. Mil gracias. Ups. ¿Aló, aló?
Gracias, Ricardo. Desgraciadamente ya no nos da tiempo para preguntas, pero hay una cantidad de preguntas enormes. Pero bueno, antes que nada, bueno, yo sí te quiero agradecer, Ricardo, la magnífica presentación, como siempre. Nos das mucha luz sobre la importancia de identificar fuentes de crecimiento y enfocarnos en ello. Como bien has dicho, las sociedades más ricas tienen más conocimientos colectivos y los usan para generar una mayor variedad de productos y servicios más complejos. Es solo a través de la colaboración interdisciplinaria e intersectorial que lograremos avanzar hacia un desarrollo sostenible. Pues yo te agradezco al público, a ti, Ricardo, y a la Universidad Iberoamericana, a Clúster RC y a todos quienes han hecho posible este evento. Ricardo, proyectamos un diploma virtual mismo que te haremos llegar. Muchas gracias, Ricardo.